pasaje tremendo, bellísimo. En la Nueva Traducción Viviente, Isaías 26:3 dice así. Escucha esto, dice: tú guardarás en perfecta paz. Di conmigo, perfecta paz. O sea, no es en paz, es en perfecta paz. A todos los que confían en ti, dice, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Por eso me encanta esta versión. Tú guardarás en perfecta paz. Esa palabra perfecta es súper importante. Ya saben que paz viene del hebreo shalom, ¿verdad? Pero perfecto significa completo, que no le falta nada. O sea, la paz que Dios nos da es una paz completa, integral, no le falta nada. Jesús dijo en uno de los evangelios, dice, no se turbe vuestro corazón. En otra versión dice, no se preocupe tu corazón. Yo les he dejado un regalo, paz en la mente y en el corazón. Dice, una paz no como el mundo la da. Entonces, no estamos hablando de una paz que es ausencia de conflictos. Estamos hablando de una paz sobrenatural aún en medio de los conflictos y una paz completa. Pero quiero que notes que esta paz es para aquellos que confían en Dios y los que concentran en Dios sus pensamientos. Digo conmigo, concentrarse. Parece tremendo que a veces en las comunidades espirituales hablamos en contra de la meditación y todo este rollo. La Biblia habla de meditar. Lo que pasa es que tienes que meditar en lo correcto. ¿Ok? Meditar es concentrar tus pensamientos en algo. No es poner en blanco tu mente. Es concentrar tus pensamientos en Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque la enseñanza de hoy tiene que ver con esto. O sea, no creo que ha habido un tiempo en la historia de la humanidad que sea más necesaria la perfecta paz que solo Dios nos puede dar. Es increíble. ¿Y por qué concentrar? Porque tampoco había habido un momento en la humanidad donde hubiera más competencia por la atención de nuestra mente. O sea, hay mucho ruido hoy, mucho ruido. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo aquí gritar más que el sistema del mundo. No me refiero a la humanidad, yo amo la humanidad, Dios ama a la humanidad, pero el sistema, yo no puedo gritar más que un sistema contrario a Dios. Jamás mi garganta ni el sonido podrá ser más alto que el ruido que el sistema del mundo hace. Entonces yo no puedo entrar a competir. Entonces es tu responsabilidad concentrar tus pensamientos en Dios. Tu concentración no puede depender de cuánto yo grite. ¿Sí ven? Es mi responsabilidad. Por eso la Biblia dice que cada uno guarde su corazón. Tu corazón es tu mente, no es este órgano que bombea sangre y carne. Bombea sangre. Es la mente. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito y la enseñanza hoy tiene que ver con esto, pero quería decirte que el anhelo de Dios para ti es perfecta paz. No es ansiedad. Ayer nos vimos en la noche Inside Out 2. ¿Qué clase de película? ¿Se vieron la 1? ¿Quién no se ha visto la 2? Dios mío, en la 2 entra la pubertad. Agárrate, diablo. Dios mío, la peladita llega a los 13 años y lo que se arma ahí, Dios mío. De un día para otro, todo cambia. ¿Cuántos papás saben a lo que me refiero? Tú dices, ¿qué pasó? Tú dices, pero si se acostó un ángel y amaneció un demonio, ¿qué pasó, chicos? Ok. ¿Es o no? Dios mío. Pero bueno, acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer este pasaje cortito primero, un pasaje fuerte. 1 Tesalonicenses 5:17. Iván, lo tienes allá atrás. Iván está ahí metido bajo la escalera con toda la banda que ustedes oyen. Allá hay como 7 músicos, bateristas y todo allá adentro. ¿Okay? Están ahí, increíble esa gente. Todo el día ahí metido, nadie los ve. ¿Okay? Todos ustedes se van y ellos salen. ¿Okay? Entonces 1 Tesalonicenses 5:17 dice, digan conmigo, nunca dejen de orar. ¿Cómo dice? O sea, es un pasaje complicado. Nunca dejen de orar. Seamos honestos. ¿Cuántos cuando leen eso, nunca dejen de orar? ¿Cuántos sienten como una carga en el corazón y se sienten como un poquito frustrados? Tú dices, o sea, ¿quién puede cumplir con eso? Una pregunta, ¿alguien, además del pastor de esta iglesia, se siente un poco frustrado y cargado al leer un pasaje como ese? Nunca dejen de orar. Tú dices, Dios mío, pero ¿quién cumple eso? O sea, se siente gravoso, se siente pesado, se siente como un estándar imposible de lograr. Cuando yo conocí al Señor hace 30 años, tenía yo, me acuerdo, año y medio, 2 años. Estaba de moda un libro que se llamaba Buenos Días, Espíritu Santo.
de Benny Hinn. Pero ese libro, ese man enseñaba que para poder tener una vida espectacular había que orar como 8 horas al día. Yo decía, qué locura. Yo me sentía como una porquería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro me estaba poniendo un estándar, supuestamente que me ponía como en competencia con una persona, supuestamente como Benny Hinn, que hace poco acaba de pedir perdón por todas esas cosas. O sea, una persona, perdóneme, líderes espirituales muy importantes que se paran al frente de decenas de miles y millones de personas por televisión a poner estándares religiosos para 30 años después pedir perdón y decir que lo que dijeron no era correcto. Por eso la enseñanza hoy es tan importante. Tú no puedes depender de lo que yo te diga. Porque te tengo una noticia. Yo no pienso lo mismo hoy que hace 30 años. Ningún cristiano piensa lo mismo 10 años después de convertido. Ni 20, ni 30. A Billy Graham, el más grande evangelista del siglo XX, murió de 99 años. A los 94, 95 le hicieron su última entrevista en la revista Time, allá en su casa a las afueras de North Carolina, en las montañas. Y le dijeron, ¿hay algo de lo que usted se arrepienta? Un hombre que jamás tuvo un rollo ni con una mujer, ni con dinero. Estamos hablando del hombre, creo que duró de ministerio 75 años en su vida. Y él dijo, sí, hay 2 cosas que me arrepiento. La primera, si me dieran la oportunidad de volver a comenzar, jamás abandonaría a mi familia y a mis hijos por el ministerio. Dijo, la segunda, jamás volvería a perder a mis mejores amigos por defender supuestas verdades, porque me he dado cuenta que ahora no pienso igual que cuando peleaba con ellos. Si eso lo dijo el más grande evangelista del siglo XX. Muy importante la enseñanza de hoy. Entonces, ¿por qué será que nos sentimos como esa carga con nunca dejen de orar? ¿Por qué será que sentimos este peso espiritual si cuando Jesús habla de la espiritualidad que Él nos ofrece, Él no habla de una carga pesada, habla de una carga ligera? Porque dice en Mateo 11:28, dice, vengan a mí los que estén cansados y afligidos y yo los haré descansar. Te tengo una noticia, los cansados y afligidos no solo eran los cansados y afligidos por la vida, eran los cansados y afligidos por la religión también. Porque la religión cansa y aflige. Jesús le decía a los fariseos, ustedes le andan poniendo cargas a las personas que ni ustedes mismos pueden sobrellevar. Por eso era que Nicodemo y algunos fariseos se acercaban a Jesús, porque él decía, pero este hombre está ofreciendo algo diferente. Estamos hablando de los grandes maestros de la ley. Veían algo diferente y percibían una frescura y decían, ok, yo quiero eso. Entonces Jesús dice, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde, así hallarán descanso para el alma. Porque mi yugo es, ¿cómo dice ahí? Ahí está, mi yugo es fácil de llevar y mi carga es. Entonces Jesús está diciendo, hey, caminar conmigo, te tengo una noticia, no es pesado, ni es difícil. Es un yugo fácil de llevar, digo conmigo, fácil de llevar. Y su carga es ligera. Entonces cuando oímos este asunto de la oración, porque la oración es parte de nuestra espiritualidad. Si cuando oímos de oración sentimos esta carga y este peso, hay algo que no hemos entendido de la oración. Porque el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Y eso incluye la oración, que es parte fundamental de nuestra espiritualidad. ¿Ok? Yo digo, tiene que haber algo que no hemos entendido acerca de la oración. A lo mejor no sabemos cuán indispensable es para nuestra espiritualidad. A lo mejor no sabemos cuán poderosa y eficaz es. O quizás lo vemos desde un punto de vista ritualístico, de un estándar. El que no ora tanto, como hablamos ahorita, el que no tal, el que no lo hace todos los días. Te tengo una noticia, por lo menos yo, en 30 años no he conocido ningún ser humano, ni siquiera los líderes más grandes, me he codeado con todos que oren todos los días. Que sus discípulos creen que oran todos los días, otra cosa. Todos tenemos días difíciles. Todos tenemos días que no oramos. ¿Por qué? Porque es una relación. Como hay días que yo no le quiero hablar a mi mujer. ¿Cómo puede ser? Claro. Y ella a mí. Es normal, es normal. El alma se desgasta. El alma se cansa. Las relaciones demandan energía. Yo sueño con Jesse sin cabeza y viceversa. Nos ha pasado, nos ha pasado. Pero mira cómo dice Santiago 5:16b, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Importante entender esto de la oración, porque la oración es, digo conmigo, poderosa y eficaz. Y hemos aprendido en las últimas semanas lo que significa, de dónde viene la palabra poder.
De una palabra griega, que es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Entonces dice que la oración del justo es dinamita, es poderosa. Y aprendimos que esa palabra dunamis, poder, significa habilidad sobrenatural para realizar milagros y maravillas. Estamos hablando de esas cosas sobrenaturales que la ciencia no puede explicar. Y aprendimos que milagro es donde se encuentran el amor y el poder de Dios. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos aprendido? Y dice que es eficaz. ¿Qué significa eficaz? ¿Quién me dice que es eficaz? Uy, qué palabra tan es clarita. Como dirían aquí en Miami, di conmigo, que sirve. Que sirve, chico. Que sirve. O sea, funciona. Eficaz significa que cumple el propósito para el cual fue creado. Te tengo una noticia. La oración es poderosa, logra cosas sobrenaturales y siempre cumple aquello para lo cual ha sido enviada. Entonces es importante entender esto de la oración. ¿Sabes tú que los amigos de Jesús también tenían rollos con la oración? O sea, ellos también vivieron una tensión. Cuando ellos vieron a Jesús orar y lo veían en esta oración tan orgánica, tan sabrosa en su relación con su papá, ellos venían de este paradigma religioso de orar 3 veces al día, había que hacerlo público, de esta oración gravosa, de este peso que la religión trae sobre nosotros. ¿Y por qué? Porque ellos habían crecido en un sistema religioso donde la oración era un ritual que consistía en una repetición monótona. Y a veces los cristianos critican a los católicos porque oran en pura repetición. Padre nuestro, y te tengo una noticia, casi todos los cristianos también hacen puras repeticiones. Que no lo digamos como lo hacen los católicos, pero la misma. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús y traemos esta oración delante de tu altar y a tus pies, Señor, y tal, y atamos, reprendemos tal cosa, la otra, tal cosa. Y la primera vez que tú lo oyes te parece espectacular, pero al año tú dices la misma vaina. Solo que tiene unas palabras, entre comillas, más espirituales. Mentira. Al final sigue siendo una repetición, pero una repetición evangélica. Por eso yo a esta iglesia no le llamo evangélica. Esta no es una iglesia evangélica realmente, Lisbeth. ¿Por qué? Porque lamentablemente no quiero ser de alguna manera identificado con la religión. No quiero ser identificado con los ritos. Entonces los discípulos venían de un ritual que era una repetición monótona dirigida a un Dios lejano. Eso también pasa en la iglesia. Señor, ay Dios mío, me voy a portar bien esta semana porque si no mis oraciones no pasan del techo. ¿Qué es eso? ¿De cuál techo? ¿El de 10 pies, de 12 o este de 22 pies? ¿De cuál techo? ¿Cuán duro tienes que orar aquí para que pase el techo? Tú no tienes que orar grande ni santo para que pase el techo. Te tengo una noticia, no hay manera que Dios no te escuche. No existe manera, no importa cuán fundido estés en el pecado, no importa que estés viviendo el momento más asqueroso de tu vida, no importa que susurres, que lo digas en tu mente, no existe manera que Dios no escuche tu oración, porque el Dios que te escucha no es el que está en el cielo, es el que vive adentro de ti, está contigo en todo momento, en todo lugar. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y el que te permite conectar con Dios es el Espíritu. Tú no puedes conectar con el Dios del cielo. Tu espíritu conecta con el Espíritu y el Espíritu es el Espíritu del Dios del cielo. Tú no tienes que gritar para ser escuchado. Simplemente tienes que venir. Qué cosa tan tremenda. Y además, los discípulos le oraban a un Dios desconectado de su realidad. Qué tremendo, eso hoy día es tan cierto. 80% de los jóvenes se han ido de la iglesia porque sienten que la iglesia no sirve para sus necesidades. La iglesia hoy está más politizada. A la iglesia hoy le importa más Trump que Cristo. La iglesia cristiana evangélica ve a Trump como el Mesías. El día que ustedes me vean mezclar política con religión, te tengo una noticia y un consejo. Arranca de aquí y vete para un lugar donde no hables de política. Dios no es republicano ni es demócrata. Dios es teócrata. Aprende a evaluar bien tu voto con tus principios. No te dejes comer de cuento por el nacionalismo cristiano. Ay, Dios mío, qué buena está la vaina hoy. Y entonces los discípulos empezaron a ver a Jesús orando con todos estos conceptos que yo tenía. De pronto veían a Jesús que se apartaba en la mañana. La Biblia dice que muy temprano de mañana. A veces él decía, vamos a descansar. Y ellos veían que Jesús se apartaba de todas las campañas, lo seguían. Pero ellos no veían a Jesús allá, sino que ellos veían a Jesús hablando. ¿Sí, esto qué es? Y hablando con sus palabras normales. Papá, Abba, di conmigo Abba.
Él decía, Abba, ahorita vamos a hablar de eso, Abba, y empezaba a hablar con su padre, pam, pam, yo sé que tú me escuchas, qué rico, tú me apoyas, tal, tal. Pero ellos no solamente veían esa dinámica, en esa libertad, que no era pesada, en esta naturalidad, sino que luego veían el efecto de la relación en la vida y lo que Jesús hacía. Entonces cuando enseñaba, la gente decía, oye, pero ¿quién es este que enseña como alguien que tiene autoridad? Porque Jesús entraba a la sinagoga y abría un rollo y empezaba a leer el mismo rollo que había leído el rabino por 100 años, pero con el rabino no había pasado nunca nada. Jesús hablaba y se sanaba a la gente. Entonces decía, pero este hombre, ¿qué es esto? Y veían a los ciegos ver, a los sordos oír, a los paralíticos levantarse, la gente ser liberada, la gente ser sanada, el leproso era abrazado. Entonces cuando los discípulos empezaron a relacionar una oración diferente, es eficaz, es poderosa, y dijeron, espérate. Lucas 11:1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. O sea, tú no, perdóname, tu oración es como diferente. Enséñanos a orar. Queremos esa vida que tú tienes. Y es tremendo. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Una pregunta. ¿Cuántos han tenido vida de oración, pero sienten que eso ha mermado y quisieran reavivar su vida de oración? Porque yo estoy ahí. Yo necesito recuperar. Yo siempre he sido un hombre de oración, pero yo confieso que a mí también me sucede que caigo en patrones, caigo en repeticiones y que a veces me encuentro orando por cumplir. Porque ¿cómo me voy a atrever a venir a predicar sin orar? Entonces no es la motivación correcta, es una motivación de integridad, pero no es honesta. Señor, enséñanos a orar. Claro que sí. Comencemos por el principio. Cuando oren, oren de la siguiente manera. Padre, ¿cómo comienza la oración? Padre, qué tremendo. Te voy a enseñar el primer principio de la oración. La oración es una relación, no un rito. ¿Qué es lo primero? La oración es una relación, no un... Es que tremendo que Jesús nos dijo que cuando vayan a orar, no, él dijo, de la siguiente manera, di conmigo, Padre nuestro. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús le está enseñando a sus amigos, a sus discípulos, que la oración no era un rito entre un amo y sus sirvientes, entre un Dios y sus súbditos, sino una relación íntima entre un padre amoroso y sus hijos. Súper importante, porque un hijo se relaciona diferente con un padre que un esclavo con un amo. Porque el esclavo hace las cosas para no ser castigado, para que no le den fuerte, para no perder su trabajo. El hijo no. El hijo no opera desde el temor. El hijo opera desde la seguridad de saber quién es para su padre. Entonces Jesús está diciendo, no. ¿Ustedes ven esto que yo tengo? Bueno, esto no es porque yo soy cool. Esto es porque yo sé que estoy hablando con mi papá. Y cuando tú hablas con papá es diferente. Ojo con esto. Porque Jesús le decía al Padre, Abba, di Abba. A-B-B-A, como Abba, el grupo de nuestra época, se me fue la cédula ahí. Chiquitita, dime por qué. ¿Se acuerdan cuántos son de esa época? Partida viejo que hay aquí. Abba. Cuando Pablo dice en Romanos 8:15, porque no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. Digo conmigo, Abba Padre. Esa frase, combinación del hebreo, el arameo y el hebreo, Abba Padre y el griego, es una cosa tremenda, pero cuando yo leía la Biblia, por eso es importante conocer las raíces hebreas. Si no has podido ir a Israel, por lo menos léete el libro. Hay unos libros muy buenos uno se llama Usos y Costumbres de los Judíos, de Alfred Edersheim, el mejor escritor de cultura judía que hay. ¿Ok? Y tú aprendes. Entonces, cuando estábamos en Israel un día, estábamos en el mar de Galilea en un bote espectacular. El único cristiano que tiene bote en el mar de Galilea era el que estábamos ahí. Y él convirtió el bote como una iglesia, tiene parlantes y te vas al medio del mar de Galilea y ahí empiezas a adorar. Y él adora en hebreo, en inglés, en español. Es una cosa y te enseña cómo pescaban en la época de Jesús. Y estaba con su hijo de 8 años. Y de pronto veo que el hijo está, Abba, Abba, Abba. Y él le hablaba, Abba, Abba. Y para mí fue un impacto porque yo llevaba años enseñando de paternidad.
y del versículo Romanos 8:15, y yo pensé que Abba era un vocablo que ya no se usaba, y resulta que Abba es lo que se usa hoy en día. Abba en Israel es papi. Entonces a mí me impresionó cuando la Biblia y Jesús está diciendo Padre nuestro es Abba, Abba nuestro. Papi, es una confianza. ¿Por qué? Porque como tú veas a Dios, así te vas a relacionar con Él, y así es la expectativa de lo que esperas que Él va a hacer para ti, lo que va a hacer en ti. Pero la realidad es que en la iglesia cristiana, en el mundo entero, la epidemia más grande que hay es la falta de paternidad. Por eso en la iglesia se habla tanto de Jesús y del Espíritu Santo, pero no se habla del Padre. Y fíjate qué tremendo, tenemos tantas confusiones que decimos Jesús Padre, y siempre le oramos a Jesús. Pero cuando Jesús les enseñó a orar, les dijo, cuando oren de la siguiente manera: Padre nuestro. Entonces Jesús dijo que había que orarle al Padre, no a Jesús. Pero en la iglesia hay un abismo, una separación entre nuestra espiritualidad y Dios Padre. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es un padre. Porque la iglesia cristiana está dirigida por líderes que no conocen la paternidad. Y tú no puedes enseñar lo que no conoces. ¿Por qué no hay paternidad? Porque la estrategia número 1 del enemigo ha sido llevarse a los padres de la vida de los hijos. Por eso salió en Semana la noticia hace una semana, que el 8 de cada 10 hogares en Colombia no hay papá. Son madres solteras. 8 de cada 10 hogares eso no es una epidemia, eso es una tragedia. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque la función número 1 de los papás, porque quiero recordarte que Dios escogió llamarse padre, aunque Dios tiene características femeninas también. Pero Dios escogió llamarse padre y enviar a Jesús y llamar a Jesús hijo, porque Jesús no vino a enseñarnos a vivir como Dios, sino como hijos del Padre. Por eso Jesús enseñaba tanto esa relación con el Padre, porque Él decía, ustedes fueron creados para relacionarse con su Padre. Entonces quiero enseñarles cómo es esto. No es hacer los megasantos, no, a vivir la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es tu relación con tu papá espiritual, con Dios, y lo que viene de esa relación. Y Dios dice, como ellos no saben lo que es la paternidad, necesito colocar una figura en su vida que les enseñe paternidad: los papás. La responsabilidad número 1 del papá, de tu papá terrenal, es sembrar en tu mente, en tu sistema de creencias, un concepto saludable de paternidad. Para que el día que tú te acerques a Dios Padre por medio de Jesús, tú lo veas y se te haga familiar y tú digas, espérate, no sé quién es, pero Él dice que es un padre. Y si es un padre, yo sé porque yo tengo un papá o tuve un papá, y yo sé que los papás proveen, protegen, dan cariño, abrazan, son fieles, dan seguridad, dan identidad, supuestamente. Pero resulta que hoy en día los padres no protegen, desprotegen, no dan cariño, abandonan, no dan afecto, golpean, no son leales, son infieles, tienen 2, 3 mujeres, no traen seguridad porque se toman el salario. Y hay un principio espiritual muy violento, y es este: como tú veas a tu Padre terrenal, así verás a tu Padre celestial. Y por eso en la iglesia no se habla del Padre, porque los primeros que necesitamos sanidad en la paternidad son los pastores. ¿Y cuál es el problema? Que la verdadera espiritualidad no es hablarle a tu hermano, es hablarle a tu papá. Porque Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, no es tu papá, es tu hermano mayor. ¿Estamos claros en eso? Tú dirás, no, pero si es el mismo Dios. Yo entiendo que es un Dios en 3 personas, pero Él se expresó en 3 personas porque cada una de esas personas cumple una función diferente en tu espiritualidad. Entonces, una vida espiritual saludable, fortalecida, es una vida espiritual donde cada persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cumplen su función en tu vida. Pero al final, todo se trata de regresar al Padre, no de estar con Jesús. Porque Jesús no vino a llevarnos a Jesús, Jesús vino a llevarnos al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de... Si ven, no dice nadie viene al cielo. Pero la iglesia, al no conocer al Padre, quiere enviar a todo el mundo al cielo. Y dice que Jesús vino para asegurarte la vida en el cielo. Jesús no vino para asegurarte la vida en el cielo, Jesús vino para reconectarte con tu Padre.
para que vivas la verdadera espiritualidad y compruebes lo que él dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la vida abundante? Conocer a tu Padre. Pero si no lo conoces, ¿cómo vas a orar? Padre nuestro. Tienes que hacer Real ID. El taller que nosotros hacemos de paternidad. Modestia aparte, yo tengo muchos errores, pero escribí el primer libro de paternidad de toda la iglesia latinoamericana. Hace muchos años. Tú necesitas sanar tu paternidad. Porque la oración no es un rito. Es una relación. ¿Con quién? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso bien fuerte a Dios? Mira como dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿Cómo hay que acercarse? Dice, al trono de la... Mira cómo dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Qué me dice lo que es gracia? ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Gracia significa amor incondicional. Quiero que notes que al único trono que una persona imperfecta como tú y como yo se acerca confiadamente es al trono donde tú sabes que jamás te van a rechazar, no importa cómo tú seas. Tienes que saber que tu papá te ama y nunca te va a rechazar. Lo segundo, la oración es privada, no pública. ¿Cómo es la oración? Privada. No pública. Hay una oración entre comillas pública, pero no es la oración relación. La oración pública es una oración intercesión, es una oración de decreto. Vamos a orar por Miami, vamos a orar por tal cosa. Pero aquí estamos hablando sobrenaturalmente humano, o sea, la vida espiritual, la conexión para que en nuestra humanidad se manifieste la vida espiritual de Dios. Estamos hablando de una oración íntima, una oración privada. Mira qué tremendo. Cuando Jesse y yo queremos divertirnos, nos vamos al cine, nos vamos a un concierto. Yo sé que aquí hay cristianos, muy santos que no van a conciertos o solo van a conciertos cristianos, yo lo sé. No, pastor, me fui a Redimido. Me alegra mucho que haya ido Redimido. De los de mi época, pastor, no sé, me fui a ver a Danilo Montero, lo amo, es padrino de una de mis hijas, me alegro que haya ido a ver a Danilo. Yo me voy a ver a Juan Luis Guerra, yo me voy a Carlos Vive, ¿por qué? Porque todos los domingos estoy cantando aquí las canciones de todo el mundo y yo necesito otra cosa, ¿ok? O sea, tú no me vas a ver en Cardi B twerking, ¿ok? Pero me vas a ver en Carlos Vive ahí azotando baldosa, ¿es o no? Entonces, mira qué tremendo. Cuando Jesse y yo queremos divertirnos, vamos a lugares. Nos vamos con los Villamil, nos vamos para Orlando, nos vamos para las montañas, echamos chistes. Una cosa espectacular. Ahora, cuando Jesse y yo queremos tener un momento de intimidad, ahí no hay más nadie. Somos ella y yo. Intimidad no solamente sexo. Intimidad es un compartir profundo de corazón a corazón. Y yo necesito que nadie me friegue la vida ni se meta en mi conversación cuando mi esposa y yo queremos conectar. El restaurante es diferente. Si ves, conectar no es pollo tropical. Al mediodía. ¿Tú sabes lo que es eso, verdad? Que sales hediondo a pollo. ¿Cuántos saben que pollo tropical no es el mejor restaurante para conectar con tu pareja? O el Toro Loco, que tiene buenos precios, pero ¿cómo? ¡Hey, Jesse! ¡Te amo! La Coca-Cola Light está bella. Nos vamos a un italianito, nos vamos allá al San Michel, tienes que pagar más porque... Entonces, ¿qué pasa? No es sexual, pero es ahí. Ahora, si después de conectar, eso viene con algunos aditamentos, yo no me quejo. O sea, si trae un plus, yo me sacrifico por la causa y yo entiendo que Dios todo lo que comienza lo termina y yo sé que uno tiene que hacer todo. Lo comprendo. Pero nuestra intimidad es privada, no es pública. Y entre más íntimo, más privado. Entonces, mira qué tremendo. Mira cómo dice Mateo 6:6. Dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en privado. Y luego el versículo termina diciendo, y tu Padre que está en privado te recompensará en público. Esto es tremendo porque esto aplica a las relaciones. La gente me dice, ay, qué linda relación tienes con Jesse. O sea, lo que ellos ven en público, lo construimos en privado.
Dios nos recompensa con los elogios y la gente dice, queremos aprender, por cierto, y y yo estamos pensando, pero vamos a cobrar para que no vayas a decir que, ok. Vamos a empezar unas mentorías matrimoniales. Oh, claro que sí, porque tenemos mucha vida para dar. No son el pastor José y la pastora Jessie, son el coach José Víctor y la coach Jessie, porque si no, no podemos cobrar. ¿Ok? Entonces, claro. ¿Tú quieres mentoría matrimonial? Tenemos vida para darte. Pero la razón que la gente tanto nos pregunta es porque ellos ven en público una relación genuina. Esa relación pública es la expresión y el reflejo de lo que pasa en privado. La gente está cansada de una iglesia que expresa una hipocresía pública. Porque escuchan a los pastores hablar cosas tremendas, pero los primeros que ya no aguantan eso son los hijos de los pastores, que conocen lo que pasa en privado. El grupo del norte. Grupo del norte. Grupo del norte. Los tigres del norte. Nosotros somos los buki. ¿Cómo es que se llama que se parece a Jesucristo? Solís, ¿cómo es que se llama? Ese soy yo. Yo me parezco a Cristo en todo. Ok. Mira qué tremendo. Están cansados. Si ves, eso es una espiritualidad falsa, hipócrita. Jesús está diciendo, yo quiero que sean personas reales. La oración genuina, ¿cuál es? La oración es privada, no es pública. Y permite que en público Dios refleje lo que tú has aprendido en privado y lo que Él te ha dado en privado, cómo te ha empoderado en privado. ¿Estamos claros en eso? Entonces, fíjate, la oración es una relación, no un rito. La oración es privada, no público. Y por último, la oración es un diálogo, no un monólogo. La oración es un diálogo, no un... Mira, oye esta frase. Si la vas a copiar, pon @ José Víctor Dugan. Que la gente manda robando la frase. Ay, no, está fregada. Yo puse, podernos dirigir a Dios es maravilloso, pero escuchar su voz es transformador. O sea, el solo hecho de que tú puedas venir a Dios y acercarte y hablarle y adorarlo, abrirle tu corazón, eso es fantástico. Pedirle, Dios no tiene problema con eso. Pero escucharla de verdad, escucharla, que Dios te hable, que Dios te dirija, es una cosa increíble. Fíjate que Juan 6:63 dice, Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. No es una información, es una transformación. Di conmigo, las palabras de Dios no son información, son transformación. Pero me preocupa que algunos de ustedes solo escuchan a Dios cuando vienen aquí el domingo. Porque tú crees que tú no puedes escuchar a Dios. Porque tal vez en la iglesia hemos cometido el error, me refiero a la iglesia cristiana, de hacerle creer a la gente que nosotros somos los heraldos de Dios. Como si estuviéramos en el Antiguo Testamento, los profetas exclusivos, los únicos a quienes Dios le habla. Entonces, cada vez que tú vas a tomar una decisión, cada vez que vas a hacer algo importante en tu vida, te toca filtrarlo por el embudo del santo, el ángel, el papá de la iglesia, San José Víctor. Y generamos una comunidad codependiente del líder y centrada en personalidades humanas, cuando aprendimos el domingo pasado en la prédica espectacular lo que tu crisis no quiere que tú sepas, que el mismo que levantó a Jesús de los muertos vive en ti, el Espíritu Santo, el poder de Dios está igual en ti que en mí. Ser pastor no hace que yo tenga la versión del Espíritu Santo 3.0. Ni un niño tiene una versión mini del Espíritu. Donde vive Dios dice que habita la plenitud de la divinidad. Yo creo en la multitud de consejos porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros o de consejos está la sabiduría, está la victoria. Yo creo en aconsejarme con personas que saben más que yo. Pero yo no dejo que nadie tome decisiones por mí. Y mucho menos en mi vida personal y la de mi familia. Quiero que sepas eso. Mucho menos. Nadie me va a decir cómo criar a mis hijos. Si yo quiero aprender a criar a mis hijos, yo voy donde gente que yo creo que saben y aprendo. Pero nadie me va a decir cómo manejar mi matrimonio. Pero hay gente en la iglesia, pastor, una pregunta, ore por mí para ver si ella es la mujer de Dios para mí. Compa, el que se va a casar con ella eres tú. Entonces, primero, ¿cómo me vas a poner a decidir algo tan importante para ti? Y segundo, si la cosa sale mal, la culpa es mía.
¿Es o no es? Usted me dijo, usted me casó con la bruja. Mira qué tremendo. Tú no podrás conocer el corazón de Dios si no conoces su voz. Y no podrás conocer su voz si no tomas tiempo para escucharlo. Siempre que tú ores, debes ir con la conciencia de escuchar a Dios. Porque la oración es un diálogo, no un monólogo. Tú dices, pero ¿cómo Dios habla? Dios habla con tu voz. Así que tenemos la imagen esta. Cuando yo era pelado, había unos programas que se llamaban Grandes Héroes de la Biblia. Y entonces cada vez que Dios hablaba, las nubes se movían y sonaba enseguida la música angelical. Oh, y se abrían las nubes así, unos rayos de sol y decía, hijo mío. Como así como la voz de Darth Vader. Hijo mío. Entonces a mí Dios nunca me ha hablado así. O sea, jamás. Jesse una vez, pero Dios nunca. Editen eso de la grabación, por favor. Te voy a decir, porque Dios habla por el Espíritu adentro. Pero la voz del Espíritu es tu voz y tus pensamientos. O sea, Dios no te habla de arriba hacia abajo. Dios habla de adentro hacia tu mente. Del Espíritu a tu mente es la voz de Dios. Entonces Dios usa tu imaginación. Lo que tú tienes que aprender es a conocer la voz de Dios para saber cuándo es la locura de tu imaginación o cuándo es Dios hablando a través de tu imaginación. Y por eso es importante conocer la palabra, porque el Dios que vive por dentro jamás te hablará ni te llevará a hacer algo contrario a la palabra que está por fuera. Por eso la Biblia es tan clara y tan contundente y tan importante. Por eso Pedro dice que no hay palabra profética más segura que la Biblia. Pero tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Eso se aprende con el tiempo. Cuando yo conocí a Jesse, la primera vez que nos vimos en un matrimonio, primero me acuerdo yo. Bueno, la primera vez que nos vimos yo no la vi a ella, ella me vio a mí. Sí, porque yo estaba con una novia. Fue en el quinceañero de Jesse. Y yo me metí de sapo. Me colé. Porque ella invitó a mi novia. Y yo dije, ¿cómo que mi novia va a ir solo? Yo me fui con mi novia. Yo estaba feliz con mi novia. La segunda vez que la vi fue en un matrimonio. Y unos amigos míos le cayeron encima y yo vi a Jesse y dije, olvídate que no me la van a quitar. Y yo le caí arriba y le tiré los perros, como decimos allá en Barranquilla. La tercera vez fue en un concierto de los prisioneros de Chile. Súbanse al baile. Guau, 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 guau. ¿Se acuerdan? De los que sobran. Sí. Oye, y ahí cambiamos teléfono. Jesse estaba sudando, imagínense en Barranquilla, en un coliseo sin aire acondicionado, y ella sudando, y yo mira así, yo no tenía pañuelo, y le digo al de lado, llave, ¿tiene un pañuelo? Y un amigo, sí, coge. Le digo, mi amor, mira, para que te seques. Y ella, ay, qué rico. Y me miró y me dijo, ay, qué perfume tan rico, ¿qué perfume es? Y cuando hago así, el man se había ido. Y yo que no soy, que la mente no me huele, le digo, ay, no sé, tengo tantos, ¿a qué perfume te huele? ¿A qué te huele? ¿A qué te huele? Y me dice, ay, me huele, no sé, a Chanel tal. Ese es. Y le digo, wow, qué olfato tiene. Le devolví el pañuelo al man y como a los 20 minutos me dijo, ¿me presta el pañuelo? Y el man se había ido. Y yo, no, se me cayó. Y Jesse me llamó a mí la primera vez. Yo no la llamé a ella, ella me llamó a mí. Y yo estoy en mi casa. Yo le dije, si quieres que tengamos algo, tú me tienes que llamar. Acabo de salir de una relación. Le dije, quedé destruido. Le dije, no sé si tenga capacidad de estar en una relación. Y Jesse, que no es de armas tomar, llamó a mi exnovia y le pidió el teléfono a mi exnovia. Dijo, ay, que mi hermano necesita el teléfono. Entonces mi exnovia le dio el teléfono a Jesse. Y eran teléfonos, no era celular. Entonces, ¿sabes? Sonaba ring y uno atendía, aló, familia Dugán. Y le digo, ¿quién habla? Jessica. Y yo, ¿Jessica qué? Cristian. Hola, Jessica, ¿cómo estás? No conocía su voz. Ahora estamos en una mesa y ella no me tiene que hablar, nada más hace así. ¡Ey! Yo sé exactamente lo que me está diciendo. Estás metiendo la pata. Okay. Estoy aburrida, me quiero ir. ¿Cuántos esposos saben a lo que me refiero? Quiero que escuche. La oración es un diálogo, lo que pasa es que hay que aprender a conocer la voz de Dios.
Dios te habla de tu propia voz, de tu imaginación. Y tú vas aprendiendo a conocer como yo conozco la de Jesse. Quiero decirte algo, nada se compara a escuchar la voz de Dios. Cuando tú estás en una crisis, necesitas consuelo, necesitas dirección, necesitas tomar una decisión. Qué rico es ir donde un pastor. Pastor, ¿qué me aconseja? No es pastor, ¿qué debo hacer? Pastor, ¿qué me aconsejas? ¿Qué dice la palabra, pastor? No sé exactamente. Yo te voy a decir, mira, hay varias experiencias, tal. Pero cuando a ti Dios te habla, tú te le metes a los leones de frente porque tú vas con una seguridad de la victoria, porque tienes una palabra de Dios. Dios siempre está hablando. Todas las preguntas que tú les has hecho, Dios quiere contestarte esas preguntas. Y muy probablemente te las ha contestado y tú no sabes que es Dios el que te está hablando. Porque muchos venimos a donde Dios con la respuesta que ya queremos. Señor, ¿qué hago? ¿Me divorcio o la perdono? Perdónala. Diablo, no estoy hablando contigo. Señor, siempre Satanás metiéndose en mi vida. Mira cómo dice Jeremías 33:2, último versículo, dice: yo soy el Dios de Israel. Yo fui quien creó la tierra y la puso en su lugar. Oye eso. Que Dios a veces dice unas cosas como diciendo, deja de fregar. Porque a veces nos creemos mucho. Como que tú eres Dios, como que tú eres, como tú eres. Y entonces Dios le dice, aguanta el viaje. Yo soy el Dios, no eres tú. Y dice, yo fui quien creó la tierra. ¿Qué has creado tú? Dice, no solo fui el que la creó, yo la puse en su lugar. Me parece tan violento, creó la tierra y hizo así, y la puso ahí, y ahí he estado desde que la puso. ¿Ok? Y dice, llámame y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. En otra versión dice, clama a mí y te responderé. Pero me gusta, llámame. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Me gusta hablar contigo. Amén. Ese es el amén, ¿viste? Quiero hacer una pregunta. Espérate, tenía aquí 1 Juan 5:14, me gusta, dice, y estamos seguros, digo conmigo, estoy seguro. Fíjate, seguro de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si ves, ¿dónde está la clave? Di conmigo, en saber. Yo quiero que nos pongamos de pie. Está pendiente de toda la enseñanza. Me está mirando. Él reconoce donde hay un buen predicador con unción. ¿Tienes una pregunta, mi amor? Claro, dime. ¿Cómo aprendemos a discernir la voz de Dios? Ok, importante. ¿Cómo aprendemos a discernir la voz de Dios? No iba a contestar preguntas, pero esa pregunta está tan buena que la voy a contestar. O sea, ¿cómo aprendemos a discernir la voz de Dios? Hay usualmente 3 voces que a nosotros nos hablan. Está nuestra voz interna, que puede ser buena o mala, de tu carne, de tus temores, de tu experiencia. Está la voz del enemigo y la voz de Dios. Tienes que aprender a discernir esas 3. Al principio no hay nada más eficaz que aprender a comparar o a filtrar esa palabra a través de la Biblia. Eso es lo más importante. Porque el Espíritu Santo jamás te hablará algo contrario a lo que Dios ha escrito en su palabra. Por ejemplo, perdónenme las mujeres, mi intención no es ofenderlas, pero yo he visto mujeres que le están orando a Dios para ver si se deben meter con un hombre que está casado. Yo he visto. Pastores que yo he estado orando y yo creo que Él es el hombre de Dios para mi vida. Si está casado es imposible que sea el hombre de Dios para tu vida. Dios no va a destruir un matrimonio y causar un divorcio, que es algo que Él aborrece, supuestamente porque te va a dar el hombre de Dios para tu vida. Entonces cuando yo oigo esas cosas, yo digo, Dios mío, pero hay que ser muy necio. Necio es una manera bíblica de decir estúpido. ¿Ok? Hay que ser muy necio para orarle a Dios por algo así. Entonces, entre más tú conoces la palabra y conoces los principios, digamos que tienes unas directrices más certeras con respecto a la oración. Dios nunca te va a pedir algo contrario a la palabra. Y segundo, esto es con el tiempo, con la práctica. Yo te sugeriría que seas obediente a la voz que tú escuchas. Si es una voz que no es contraria a la Biblia, pero tú todavía no estás segura, tú dices, Dios mío, porque si tú le dices, Señor, ¿me debo mudar? En la Biblia no dice, no se muden. ¿Entiendes? Pero hay una decisión trascendental. Es que he estado sintiendo cargas y me voy para New York, tal cosa. Señor, me debo mudar. Y de pronto tú empiezas a sentirle que tú sí debes mudarte. No, de pronto es que tú quieres mudarte.
Entonces, en ese momento, ¿qué hago yo? Ahí yo me apoyo en amigos y en personas maduras espiritualmente. Y yo le digo, necesito que oren por mí, estoy tomando una decisión importante, necesito que oren por mí. Y entonces llamo a mi pastor y le digo, pastor, ¿qué piensas tú de esto? Yo no le digo, ¿qué crees que debo hacer? No, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, José, fíjate, he visto esto. Dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, cuando yo busco 3 o 4 personas sabias y escucho, si Dios está en la jugada, casi todos van a estar de acuerdo normalmente. Con pequeñas diferencias, pero todos van a estar como, ¿por qué? Porque eso es un principio bíblico, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Entiendes? Y quiero decirles algo, todos necesitamos un pastor. Los pastores necesitamos un pastor. Porque la sabiduría que yo tengo para enseñarte a ti y ayudarte a ti no es la misma que tengo para mí. Porque es muy difícil ser objetivo. Todos tenemos subjetividad, nadie aquí es Jesús. Entonces, para tomar decisiones radicales en mi vida, yo me meto con Dios, pero quiero decirte, yo pregunto. Yo necesito que alguien afuera de mí que ve los toros de la barrera me diga, José, pero ya tuviste tal cosa. ¿Te diste cuenta? ¿Y tú cómo va a afectar esto a tus hijos? ¿Cómo va a afectar esto a tal cosa? Entonces yo necesito a alguien que dirija mi vida también y que me ayude. ¿Estamos claros en eso? Entonces yo quiero hacer algo en esta tarde ya. Oye, qué lindo ha estado hoy. ¿Verdad que ha estado la reunión preciosa hoy? Maravilloso. Yo quiero hacer algo que hice esta mañana. Gracias. Cuidado por ahí que se dice. Y yo quiero hacer una oración. Voy a hacer 2 oraciones por ustedes. La primera, quiero orar que escuchen la voz de Dios. Hoy, aquí mismo. No sé, aquí hay gente que tiene que tomar decisiones. Aquí hay gente que le ha pedido a Dios que lo fortalezca. El centurión le dijo a Jesús, no, tú no tienes que ir, solo envía. Solo di la palabra porque yo sé que una sola palabra tuya bastará para sanar. Una. Pero yo quiero que tú no la escuches de José Víctor, quiero que la escuches de Dios. No significa que todos vamos a escuchar, pero hoy va a haber gente que va a escuchar por primera vez la voz de Dios en este lugar. ¿Por qué? Porque no queremos una iglesia codependiente de mí. Queremos que aprendas a tomar decisiones, que disfrutes la vida que Dios tiene para ti. Y además, si tú aprendes, ustedes nos pueden ayudar a Jesse y a mí y al equipo a ayudar a otros y aconsejar a otros. Así es que funciona el cuerpo. ¿Ok? Entonces quiero que cierres tus ojos ahí un momentico, inclina tu rostro si quieres. Y yo quiero orar por ti. Padre, te quiero dar gracias por cada persona que está en este lugar. Qué bendición, Señor, es la oración. No es gravoso. Señor, es nuestra relación contigo, mi Dios. Es más que pedir, es conectar con tu corazón, Padre. Qué lindo poder aprender que la oración, Señor, es una relación, no es un rito. Que no necesitamos orar con palabras lindas. Tú no necesitas escuchar una poesía o un poema. Tú lo que quieres escuchar es nuestro corazón. Qué lindo poder aprender, Señor, que la oración es privada, no pública. Tú y yo. Y qué lindo es aprender, Señor, que la oración es un diálogo, no es un monólogo. Tienes mucho para decirnos, Señor. Porque al fin de cuentas, tú dices en Jeremías que tú tienes buenos planes para nosotros. Pero ¿cómo vamos a conocer tu voluntad si no escuchamos tu voz? ¿Cómo vamos a saber dónde están esos planes? ¿Dónde están esas relaciones estratégicas? ¿Dónde están esos amigos, esos buenos amigos, esos buenos negocios, esos nuevos proyectos, Señor? Queremos aprender a vivir la vida, Señor, conectados con tu voz, la voz de tu Espíritu, mi Dios. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú le hables a esta iglesia hoy. A cada persona, Señor, a tus hijos. No a Iglesia Miami. A tus hijos, a Leo, a Jennifer, a Oscar, a Val, a Ronnie, a Carla, a Nubia, a Andrés, a Mavi. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, quiero pedirte que mires a Dios como te lo imagines, una luz, un viejito, el de las películas. Pero míralo ahí. Y tú al frente. A mí me encanta, yo me imagino que estoy sentado ahí con él. Yo me siento al lado de él. Me recuesto hacia él. Me siento bien cuando me recuesto así. Me gusta. Recuerdo cuando lo hacía con mi papá pequeño, él en una silla.
Yo estaba muy pequeño y lo hacía también con mi abuelo en una reclinomática. Yo me sentaba y mi abuelo me hablaba y yo no sé, parece que tengo esa imagen de la sabiduría fluyendo. A mí me gusta sentarme ahí al lado. Y yo quiero que le presentes tu situación a Dios, cualquiera que sea, buena, mala, tu necesidad, la decisión que necesitas tomar, tu dolor, tu inquietud, tu desesperanza. Que se la presentes. Y ahora dile, háblame, Padre. Háblame por medio de tu Espíritu. Dile, yo sé que una palabra que salga de tu boca puede cambiar mi vida para siempre, Señor. Y quiero que me hables. Y Dios te puede dar una palabra de consuelo. Dios te puede dar una palabra de dirección. O Dios te puede decir, no hagas nada. O darte una instrucción. O decirte cuánto te ama, cuán especial eres para Él. A lo mejor de pronto también te puede decir que tiene un propósito para ti, que tú no naciste por accidente en esta tierra, que Él te llamó para algo que lo glorifica. De pronto te puede confirmar, decir, sí, ese negocio es mío, quiero que lo hagas. O no, no es mío, no te metas con esa persona no es confiable. Tranquilo, esa no es la puerta que tengo para ti. O sea, son tantas cosas. O yo voy a cuidar a tu familia, yo voy a cuidar a tu hijo, a tu hija. No están solos, yo los amo más que tú. Tranquilo, tranquila. Yo me voy a encargar de eso que es imposible para ti, yo lo voy a hacer. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Tantas cosas que Dios te puede decir. Y pídele que te hable. Te voy a dar un minuto en silencio, solo la música. Gracias, Señor. Así como estamos, quiero saber si alguien me puede decir que Dios le habló. Así, de verdad, si alguien me dice, yo escuché la voz de Dios, pastor, levanta tu mano. ¿Tú escuchaste la voz de Dios? ¿Se puede saber lo que te dijo? ¿Qué te dijo Dios? Porque tengo miedo que Gaby cambie de escuela. Me dijo, suelta. Ay, esa voz de Dios es tan dura cuando dice suelta. ¿Cuántos papás y mamás saben lo duro que es eso? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Soltar. ¿Pero quién te lo dijo? Dios, no José Víctor. ¿Alguien más cree que Dios le habló? Nubia, ¿qué crees que Dios te dio? Que le entregue a mis hijos, que son de Él y que sabe lo que tiene que hacer con cada uno de ellos. Que suelte mis cargas. Wow. ¿Alguien más cree que Dios le habló? Levanta tu mano. Tú, ahí voy para allá. Me está fortaleciendo y es momento de trabajar más en su reino. Cuéntale a la iglesia por qué necesita fortalecer. Porque mañana se van a hacer 8 días que mi mamá partió con el Señor. Que me fortalezca y ayude a fortalecer a mis hermanos. Sí, tengo una preocupación muy grande por todos mis hermanos y quiero que esa fortaleza que yo estoy recibiendo, ellos también la tengan. Y que es momento de trabajar para el reino de Dios más fuerte. ¿Quién se apunta?
dijo que voy a estar bien. Que voy a estar bien. ¿Uno más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Padre, te quiero dar gracias por esta bella comunidad, Señor. Y en este momento, por la autoridad que tú nos diste en Cristo Jesús, Señor. Y porque somos sobrenaturalmente humanos, mi Dios. Venimos contra toda cosa espiritual que esté atentando contra las familias de esta comunidad. Todo aquello, Señor, que representa los planes malévolos del enemigo, llámese enfermedad, ruina, ansiedad, depresión, ataques de pánico, soledad, desesperanza, contienda familiar, adicciones. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, declaro sin autoridad sobre la vida de las familias de esta comunidad y nuestros seres amados. Y con la autoridad que tú me diste, Jesús, de atar y desatar, yo ato toda enfermedad, toda maldición. La declaro sin autoridad sobre la vida de estas personas, Señor. Y desato el espíritu de vida en Cristo Jesús. Desato, Señor, aliento de vida. Desato la sanidad que Cristo nos dio por sus llagas en la cruz del Calvario, Señor. Declaro muerte sobre ese cáncer en el nombre de Jesús. Y declaro que todo tumor desaparece en este momento en el nombre de Jesús. Declaro que toda columna se alinea, Señor. Declaro, Señor, que el Alzheimer no tiene autoridad sobre esta casa, ni el Parkinson, ni la diabetes, ni la hipertensión. Declaramos que esta es una familia sana, Señor. Lo declaramos con la autoridad que tú nos diste, Señor. Y declaramos que pronto escucharemos decenas de testimonios de este lugar, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso bien fuerte a Dios? Vamos, Iglesia Miami, dáselo bien fuerte a Él. Quiero que escuches